Muy bien, pues hoy voy a empezar el mensaje de una manera diferente. No, necesito esto. De una manera diferente a como lo suelo hacer. Primero os voy a leer un versículo. Después os voy a dar el título del mensaje. Levítico 19, 23 al 25. Ahí está despierto el hermano Wilson poniéndonos ahí el primer versículo. Dice, en Levítico, sabéis que Levítico es un libro donde se recogen la mayor parte de las leyes que Dios le dio a Moisés, ¿vale? En la dispensación de la ley, Dios a los israelitas les dio leyes. Y aquí les da una ley. Y cuando entréis en la tierra, ¿en qué tierra era? La tierra prometida. Bien, la tierra prometida, muy bien. Y plantéis toda clase de árboles frutales, está dando por hecho que ellos iban a plantar árboles frutales. No está diciendo, tenéis que plantar árboles frutales. No, está diciendo, y plantéis, ya lo da por hecho, que van a plantarlos. Toda clase de árboles frutales consideraréis como incircunciso, como a un incircunciso. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Pues alguien que no es hijo de Abraham. Porque los hijos de Abraham se circuncidaban el prepucio. Entendemos lo que es eso, ¿no? Entonces, todos los judíos, cuando nacían, a los 8 días de nacido, se les quitaba el prepucio, los circuncidaban. Eso fue la señal de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Bien, y dice, cuando plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. O sea, que un árbol que es plantado en la tierra prometida es incircunciso. No es aprobado por Dios. ¿Quién eran los aprobados por Dios? Los circuncisos. Dice, lo primero, incircunciso lo primero de su fruto. Dice, 3 años os será incircunciso. Su fruto no se comerá. De igual manera, hay un tiempo, hay un proceso ahora en la gracia para que seamos circuncidados en el corazón. Para que seamos circuncidados, aprobados por Dios en nuestro corazón. Pero está hablando de los frutales, de los árboles que dan fruta. Y el 4º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. El 4º año
el fruto del cuarto año ya se puede comer, ya está preparado, ya ese árbol ha pasado un proceso y entonces ese primer año el fruto que dé el árbol es consagrado a Dios. El primer amor. Yo estoy viendo el árbol con el fruto, pero también estoy viendo a la persona llamada por Dios y con su fruto. Mas el quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Si comemos a partir del quinto año del fruto del árbol, de un árbol, pues entonces nos va a hacer crecer, ¿verdad? Va a ser un alimento nutritivo, bueno, que nos va a hacer crecer. Pero también hay un fruto espiritual que nos va a hacer crecer espiritualmente. Yo, Jehová, vuestro Dios. Viene a decir, lo digo yo. Y si lo digo yo, lo tenéis que hacer. Yo, Jehová, vuestro Dios. Tenían que obedecerlo. Bien. ¿Qué quiere decir cuando el Señor, cuando habla de fruto? Tanto fruto, por todos los lados de la Biblia, fruto. Pones la palabra fruto en una concordancia bíblica y te salen 500 veces versículos con la palabra fruto. Pero ¿qué pasa con el fruto, Señor? ¿Qué es el fruto? Que no lo entiendo. Pues el fruto es el fin de toda obra de Dios. Todo lo que Dios hace tiene el propósito de fructificar. Y si no fructifica, hay rebeldía por parte de aquella cosa, de aquel árbol, de aquel animal al cual Dios le ha dicho que fructifique y se multiplique. No estoy hablando del hombre solamente. En general, Dios les dijo a los animales también, y les dijo a la hierba del campo, y les dijo también a los árboles que mandó que crecieran. Vamos a verlo. Génesis capítulo 1, versículo 11. Estamos en el cuarto día, creo. ¿En el cuarto? No, en el tercero. En el tercer día cuarto día de la creación. Bien. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Fijaos, cuando Dios piensa estas cosas, el Hijo, la palabra, lo manda, y el Espíritu Santo se pone en acción para que esto ocurra, se producen las cosas
tal y como el Padre lo ha dicho que se haga. Sometimiento, obediencia. El Padre se somete al Hijo y al Espíritu. El Hijo se somete al Padre y al Espíritu. Y el Espíritu se somete al Padre y al Hijo. Ahí no hay orgullo, ahí no hay soberbia, ahí hay unidad, ahí hay amor entre ellos. Por eso todo lo que sale de su boca, de la boca del Hijo, del Verbo, se hace, se cumple. Árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Atención, que su semilla esté en él, en el fruto. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Sobre la tierra. Y fue así. Dice entonces, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, en el fruto, según su género. El peral, el manzano, según el género de cada árbol, da fruto y da semilla. Y vio Dios que era bueno. Un poquito más adelante, en Génesis 1:21, dice Dios al día siguiente, o no sé si es el mismo día, pero bueno, no voy a hablar de los días, voy a hablar de los frutos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. ¡Wow! Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Creó los peces, todo lo que vive en el agua y en el aire, lo creó. Y dice el 22, y los bendijo Dios, diciendo, fructificad y multiplicaos. Aleluya. Esto es lo que le dice al hombre, pero antes se lo dice a los animales del agua, del mar. O sea, que el propósito de la creación es que lo creado fructifique y se multiplique. Y si eso se lo dice a los animales y obedecen, ¿nosotros qué? ¿Obedecemos? No, es que nosotros tenemos inteligencia propia. Los animales no. Pobrecito el que pueda pensar así. Diciendo a los animales del mar, a los monstruos, Señor, ¿monstruos? Sí, monstruos. Dios creó monstruos, porque hay una cadena, ¿cómo se llama? ¿Qué me lo recuerda? Alimenticia. Una cadena, bueno, más que alimenticia, hay una cadena que mantiene un orden en el ecosistema. En el ecosistema, ¿vale? Hay un ecosistema y Dios lo ha dejado todo para que unos se coman a otros, se alimenten y mantengan ese ecosistema, ¿vale? Que no haya muchos de un animal y pocos de otro animal. Ahora llegó el hombre y ¿qué es lo que pasa? Que hay de algunos animales se han extinguido
y otros animales, pues hay un montón. Las ratas están descontroladas, hay epidemias. Algunas veces se meten ahí en los campos de donde siembran y les llaman topillos, pero son ratones, son ratas. Y se comen la cosecha y los dejan sin cosecha. ¿Por qué? Porque hay sobrepoblación de esos animales. Pero Dios lo estableció con un orden para que esas cosas no pasaran. El hombre se está cargando, pues eso, el planeta, como estamos viendo, por un lado, por el otro, por todo. Tremendo. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis que los países, hay, no sé si son 8 o 10 países, que tienen bombas atómicas y bombas nucleares? No sé si lo sabéis. ¿Dónde pensáis que las naciones que tienen este tipo de armamento, dónde pensáis que ellos experimentan con lo que hacen, con esas bombas? ¿Dónde pensáis que lo hacen? ¿Alguien lo sabe? Bueno, os lo voy a decir yo. En los atolones que hay por ahí, por el Pacífico, hay muchos atolones. ¿Qué son los atolones? Son como profundidades en el mar que están hechas de nácar, como de nácar, ¿no? Y en el fondo, o sea, van creciendo así y llegan hasta la superficie del mar y todo para abajo van haciendo como un círculo. Son plantas del mar que se van solidificando y eso puede ser profundísimo. Pues resulta que van con las bombas, las ponen ahí abajo, a no sé cuántos kilómetros para abajo del mar, ahí bien metidas allí, y entonces prueban a ver si realmente explosiona y los efectos que tiene. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué creéis vosotros? ¿Cómo afecta eso al planeta Tierra? ¿No sabes? Dios hizo el planeta Tierra con unas placas tectónicas que se mueven sobre el núcleo, que el núcleo está a una temperatura muy caliente y es líquido, ¿vale? Y esas placas tectónicas están flotando sobre ese líquido, pero, vamos, están diseñadas para que no estén chocando las unas con las otras, porque cuando chocan, entonces se producen terremotos. Pues imaginaos, hermanos, aquí a los franceses, a los rusos, a los chinos, a los Estados Unidos, por supuesto, ahí, y algunos más que no, ahí ellos haciendo sus experimentos en el fondo del mar con unas potencias, esas bombas impresionantes, moviendo esas placas y matando gente. Este es el ser humano. ¿Está fructificando? No. Bien. La creación obedece a Dios. El primer mandamiento de Dios fue a los animales: fructificar y multiplicaos. Esto es un mandamiento, ¿vale? Ahora, por último, Dios hace
crea al hombre a su imagen y semejanza, dice la palabra. Versículo 27 del capítulo 1 de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Bien, una buena noticia. Una buena noticia para el hombre. Por si no lo sabíais. Algunos que han hecho el discipulado conmigo lo saben. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Dios tiene imagen? Bueno, si vas a la Iglesia Católica, sí. Hay muchas imágenes. ¿Pero Dios tiene imagen? Pues es que la Biblia dice que Dios es espíritu. Y la traducción de espíritu es viento. Significa viento. ¿Tiene rostro el viento? ¿Tiene imagen el viento? No. El viento viene, nos sopla, nos toca y sabemos que está haciendo viento. El Espíritu de Dios viene a nosotros, no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya. Pues entonces, ¿a qué imagen hizo Dios al hombre? ¿A qué imagen de Dios hizo Dios al hombre? ¿Con qué imagen? Hermanos, a la imagen de sus atributos morales, a la imagen de los atributos morales de Dios. Dios puso en el hombre los atributos morales que Él tiene. No puso la omnisciencia, la omnipotencia, no puso todos esos atributos de Dios que en manos del hombre, imagínate. También puso la eternidad. Dios creó al hombre eterno. ¿Y cuáles son esos atributos morales que deberían estar en el hombre y que no están, pero que sí, cuando Dios creó al primer hombre, sí estaban? Santidad. ¿Qué significa santidad? Apartado para Dios. La persona que es santa es apartado para Dios. No se mezcla en las cosas de la vida, en las cosas que hacen los que no conocen a Dios. Justicia. ¿La justicia de los hombres es como la justicia de Dios? No tiene que ver. No tiene que ver. Ahí anda un juez todo loco inculpando a la mujer del presidente Pedro Sánchez de cosas que todo el mundo se pone las manos en la cabeza. Este tío está loco, dicen algunos periodistas. Pero ¿cómo va a poder inculpar a esta mujer de eso que le está inculpando? Sin pruebas, porque lo ha dicho no sé quién. Justicia. La justicia de Dios es verdadera justicia, hermanos. Verdadera justicia. En esa justicia sí que confío yo. Amén. Porque la justicia de Dios es Cristo Jesús. Fijaos. Él nos tenía que haber machacado, pero sin embargo manda a su Hijo a nacer de mujer y a vertir su sangre para redimirnos a nosotros. Esa es la justicia de Dios para el hombre. Eso es locura, claro. Amor, otro atributo de Dios. Amor, pero cuidado, no pensemos en un amor sensual o sexual.
eros, el Dios del amor sensual. No, el amor de Dios es un amor sin condición. Él ama sin esperar nada a cambio. Esto lo sabemos todos nosotros, ¿verdad? Bien, pues este atributo también puso Dios en el hombre. Y la verdad. Todo lo que Dios dice, puedes estar seguro que es verdad. Más tarde o más temprano te vas a dar cuenta. Es verdad todo lo que dice Dios. Muy bien, pues aquí tenemos al hombre con unos atributos morales que si no hubieran desobedecido a Dios, si no hubieran querido ser como Dios, si no hubieran obedecido a la serpiente en vez de a Dios, si hubieran guardado lo que Dios les dijo, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto os digo que el día que comiereis, moriréis. Moriréis. ¿Y qué hicieron ellos? Pues claro, vino la serpiente con que no podéis comer del árbol de la vida, o sea, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, primero le dice, con que no podéis comer de los árboles del huerto. Y dice la mujer, no, de los árboles del huerto podemos comer, solo del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer. Y le dice la serpiente, uy, eso no es verdad. Bien sabe Dios que el día que comáis de ese árbol os serán los ojos abiertos y seréis como Dios. Y la mujer hizo ¡pam! Ser como Dios. ¡Wow! Y dice, este árbol es atractivo. Este árbol es atractivo, oye, qué bueno de comer a la vista, voy a comer. Pero lo que ella estaba anhelando es ser como Dios. Realmente eso era lo que ella quería. Y fue y comió. Y entonces, ¿qué les pasó? Que se vieron desnudos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que los atributos morales y la vida y la eternidad que estaban en ellos desaparecieron. Desaparecieron. Entonces, ellos vieron que se fue la gloria de Dios que estaba en ellos. ¡Wow! Y cuando oyeron a Dios, entonces se escondieron. Porque se daban cuenta que estaban desnudos. No, se dieron cuenta que se les fue todo lo que Dios les había dado. Y claro, eso les delataba. En fin, para no extender más este asunto, nosotros hemos nacido en Adán. Todos los hombres han nacido en Adán. Dios mandó un diluvio después porque la maldad de la gente era terrible y solamente salvó a Moisés y a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet.
De ahí viene toda la humanidad, de esos tres, de Sem, Cam y Jafet. Pero todos, desde la caída de Adán y Eva, tenemos una deuda con Dios. Arrastramos, heredamos eso mismo que entró en Eva y después en Adán. Todas las características de Satanás, de Lucifer. ¿Sabéis? Lucifer, cuando estaba en la gloria de Dios, también deseó ser como Dios. Y pensó que lo era, además. El primero en salir de la presencia de Dios fue Lucifer, después llamado Satanás, adversario de Dios. Y toda esa carnalidad, todas esas características también están en nosotros. No es que venga, dice que es como un chiste, ¿no? Que llega Satanás ahí, llega uno a un cruce de caminos y ahí donde ponía el nombre del pueblo, que estaba ahí Satanás, ahí llorando, y llega y dice: ¿por qué estás llorando? Porque esta gente me echa las culpas de todo a mí. Estaba llorando, pobrecito, todo el mundo le inculpaba. Pues sí, su naturaleza, su carácter está en nosotros. El mal está en nosotros. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿vale? Y normalmente practicamos el bien hasta que dejamos de practicarlo y practicamos el mal. Bien, pues el Señor Jesucristo, en cuanto que Adán y Eva, o Eva y Adán, cayeron, ¿qué fue lo que hizo? Maldijo a la serpiente y le dijo: de la simiente de la mujer vendrá alguien que te va a pisar la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. ¿Quién era ese? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo pisó la cabeza de la serpiente en la cruz y ella le hirió en el calcañar. Hemos escuchado una mala noticia, ahora hay una buena. No todo va a ser malo. Jesucristo dio su vida por nosotros. Jesucristo se sacrificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vertió su sangre para perdón de nuestros pecados. En el propiciatorio delante de Dios fue vertida la sangre del Señor Jesucristo. Jesucristo nos abrió la puerta para tener una nueva relación con Dios, como tenían Adán y Eva en un principio. Jesucristo nos ha propuesto, nos ha puesto ahí al alcance de nuestra mano esos atributos morales que Dios le dio al hombre al principio. Jesucristo puso a nuestro alcance de nuevo la santidad. Él nos ha hecho santos. Jesucristo nos ha dado justicia, su justicia, la justicia de Dios en Jesucristo. Jesucristo ha puesto a nuestro alcance el amor, su amor sin condición, con que nos amó para subir a esa cruz. Y Jesucristo nos ha puesto ahí al alcance la verdad.
La verdad que nos hace libres Amén, amén. y nos hace verdaderos. Los tenemos al alcance, hermanos, amigos. Solamente hay que arrepentirse y bautizarse. Amén. ¿Pide mucho Dios? No. Te está pidiendo que entiendas el sacrificio de Cristo y que entiendas que tú, que yo lo hemos crucificado. Que toda la humanidad lo ha crucificado. Porque Él murió por todos los hombres, por todas las generaciones de hombres, por todos. No dejó ninguno aparte. Por todos los hombres Él hizo ese sacrificio. Dice la palabra, por el gozo puesto delante de Él, delante de Cristo, sufrió la cruz. Y Él, el Padre, le mostró el gozo que nosotros íbamos a tener en su sacrificio. Amén. Y dijo, bueno, entonces sí que me voy a sacrificar, porque esto es verdaderamente bueno para los hombres, que puedan tener el gozo de Dios en ellos. Aleluya. Esto es el Evangelio, mis hermanos. Esto no son cuentos chinos. Esto es una verdad que nosotros, los que estamos en Cristo, sabemos. No saben los que no quieren acercarse a Dios. Los que se acercan a Dios, Dios comienza un proceso en ellos, como los árboles. Como los árboles que iban a plantar en la tierra prometida. 3 años serán incircuncisos, vale. Todo el que se acerca a Dios, 3 años va a ser incircunciso, porque va a estar conociendo a Dios, va a estar recibiendo revelación de Dios. Y cuando pasen esos 3 años, ya uno va a tener el suficiente conocimiento como para poder arrepentirse y poder bautizarse y ser perdonados sus pecados y recibir el Espíritu Santo. Amén, amén. Los frutos se tienen que dar. Si el proceso ha sido adecuado, ha sido correcto, los frutos se tienen que dar. ¿Qué representan los frutos? El propósito de Dios, evidentemente. El crecimiento espiritual. Ya no somos ciudadanos del mundo. Ahora somos ciudadanos y somos seres espirituales. Y debe de haber un crecimiento espiritual y menguar a la carne, a los deseos pecaminosos. El fruto también representa las buenas acciones, el bien, el buen carácter, el impacto positivo en otras personas. El fruto es impactar a otras personas que no conocen a Dios. No porque nosotros hagamos algo para impactarlos, no, es que Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y eso va a impactar en otras personas.
Amén. realmente. Todas estas cosas están en nosotros por esa relación íntima que tenemos con el Señor. De ahí surge. Igual que el hombre creado. Igual que el hombre creado. Hermanos, para terminar, tenemos dos citas. Wilson, al final no imprimí las citas. Así que porfa, ponlas. La primera, que es Mateo, capítulo 7, creo que es, versículo 20 y tantos. Mateo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. El que obedece a Dios, el que da fruto, ese. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Lo que quieras. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os he conocido, nunca he tenido una relación con vosotros, nunca te has arrepentido, nunca te has bautizado, nunca han sido perdonados tus pecados. No sé quién eres, no te conozco. No has nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las obedece, las sigue, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Sobre la roca. ¿Qué pasa ahora si nosotros edificamos nuestra casa sobre la roca? Literalmente hablando. Si hacemos una casa, buscamos una buena roca ahí y decimos, aquí. Se va a mantener firme. Aquí vamos a empezar a subir paredes. De esta roca. Que ya pueden venir terremotos y lo que quieran, y esa casa permanecerá. Amén. Permanecerá. Espiritualmente hablando, la roca es Cristo. Amén. Y nuestra edificación es nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos edificando sobre la roca o estamos ahí que no sabemos a dónde estamos edificando? Wilson, la cita en Lucas. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años, ya el tiempo que debe estar, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Vale, le he dejado los 3 años porque hay que dejárselos. Pero ya, pasados los 3 años, no hay fruto. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él, entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Quién es
este viñador? Jesucristo está intercediendo delante del Señor de la tierra, está intercediendo para dar oportunidad, para poder regarla, para poder quitarla, las malas hierbas, para cuidarla, para abonarnos, para hacer todo lo que sea necesario para que demos fruto. Amén, amén. Hermanos, Jesucristo viene. Amén. Jesucristo está obrando en nosotros. Amén. No te resistas. No endurezcas tu corazón. Ábrete al Señor de la vida, que quiere el bien para nosotros.